Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio a Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 10, el día del relámpago. Información suministrada a JJ Benítez. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audioresumen. Escuchemos lo sucedido con el mayor al regresar a su verdadero tiempo. Sin más, a lo que vinimos. La operación Caballo de Troya terminó, sí, pero... El diario, 10ª parte, 28 de junio 1973. Jasón se hallaba de nuevo en su tiempo. Pronto oscurecería. Miró a su alrededor, negativo, ni rastro de su compañero. Se dejó arrastrar por el viento y por la corriente, no tenía alternativa. Ahora, al escribir esta parte de los diarios, el mayor comprende. Eliseo conocía estas circunstancias, lo tenía todo calculado. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué había pasado? Jesús de Nazaret, el maestro, alzó el brazo izquierdo y agitó la mano. Se despedía de quien esto escribe. Nunca más volvería a verle. Era todo lo que recordaba. Entrada la noche alcanzó la orilla. ¿Cómo ponerse en contacto con la gente del proyecto? El mayor allí en una ensoñación veía al de la sonrisa encantadora que le decía regresarás. La sonrisa era increíble, lo llenaba todo en el sueño y repitió regresarás con él. Jasón después de un suceso se acordó de la mal llamada perla. ¿Qué hacía allí? Alguien obviamente la colgó de su cuello. Pero ¿quién? Si no fue él, solo pudo ser el ingeniero. La perla era el DR. Era un delicadísimo dispositivo miniaturizado de 5 milímetros de diámetro, esférico con un brillo negro. De ahí la confusión con una perla negra. La memoria sin final del DR era igualmente ilimitada en el tiempo, pudiendo mantenerse intacta y limpia por espacio de miles de años, en teoría hasta 1.000.000 de años. Fue blindada, podía resistir temperaturas de 1200 grados Celsius, así como inmersiones en ácidos o en aguas especialmente salinas. Jasón pensó contar la vida del Galileo tal y como fue. Le gustó el desafío. De hecho, ya había empezado. 4 de julio. El dolor regresó y sin piedad. Luego de eso y más, cuando despertó se hallaba en la cama de un hospital. Interrogó a las enfermeras que entraban y salían, pero ninguna respondió. Solo lo hacían con interminables sonrisas. Después lo averiguó. Había ido a parar al desierto del Negev, al sur. Y allí empezó una nueva e inquietante aventura. Esa misma noche, un cirujano negro se presentó en la habitación y le puso al día. La intervención fue un éxito. El jueves 5 de julio fue visitado por Curtis con otros directores del proyecto. Permanecieron unos segundos en la puerta desconcertados. Pero, ¿cómo es posible?, estalló Curtis. Ellos preguntaban por la nave y por Eliseo. El mayor dijo recordar casi nada y que después lo recogieron unos beduinos. Mientes, dijo Curtis. Tanto esfuerzo para nada, no tenemos nada. Después de otros comentarios, Curtis añadió, mejórate. Fue su última frase. Te espero en la casa la semana próxima. No volvería a verlo hasta su regreso a la base de Edwards. 10 de julio. El despegue del avión que le trasladaría a Estados Unidos de Norteamérica fue programado para el amanecer. Así era Curtis. Alguien le proporcionó ropa, acarició la perla que colgaba del cuello y abandonó el hospital. Su único equipaje fue la memoria. Fue su adiós a la tierra de Israel, una tierra especialmente querida, pero no sería la última visita. Nadie en esos instantes hubiera imaginado lo que le reservaba el referido y burlón destino. Los directores del proyecto siempre le preguntaban al mayor por la nave. Ellos sospechaban que Eliseo había vuelto. En una oportunidad le preguntaron por la vida sexual de la señora y de su hijo. ¿Qué había averiguado? ¿Era cierto lo que predican las iglesias? ¿Se casó Jesús con María Magdalena? ¿Tuvo amantes el Galileo? ¿Era homosexual? El mayor se dedicó a lo suyo, a pensar. Lo echaba de menos. Añoraba al maestro. Luego se enteró que el envejecimiento rezaba un informe confidencial. Proseguía al ritmo calculado tal y como adelantó el sistema Santa Claus.
Disfrutaba de una memoria panorámica. Su aspecto era el de un anciano, pero la capacidad de absorción de oxígeno alcanzaba los 4 litros por minuto. Ese es el consumo de un joven de 20 años. A su edad, la cifra no debería superar 1,5 litros por minuto. Lo dicho, los expertos no salían de su asombro. Y le visitó una idea excitante. ¿Qué habría ocurrido si él hubiera decidido permanecer en aquel tiempo para siempre? Quizá hubiera sido más feliz. Prosiguió con las recomendaciones. La granada, decía el informe, además de frenar el envejecimiento, termina con las arrugas en la piel, beneficia la hidratación general, favorece la circulación sanguínea y protege el corazón. Es una solución para prevenir los cánceres e incluso multiplicar la actividad sexual. Esto último le resbaló al mayor. Ella, su gran amor, se había quedado al otro lado del tiempo. El poder rejuvenecedor de la cáscara de la granada es notablemente superior al del contenido. La bellinte es Dios. Algún día el ser humano comprenderá: todo está en la naturaleza. Todo ha sido ensayado en los laboratorios del Padre Azul. Lo dijo él. Abba no improvisa. Pero la humanidad está ciega. No importa, ya despertará. Él a eso vino. 14 de julio. Una ambulancia llevándolo se aventuró rápida por las calles de Tampa. Al poco, una nave, el Deltic, se situaba en el nivel de crucero, 8.000 metros, y puso rumbo al oeste. Su destino podía ser California. Jasón se hallaba descansando, pero nervioso. Algo estaba a punto de suceder, algo grave. Era menester averiguar el contenido de la perla, y debía hacerlo secretamente. La perla era vital para sus propósitos. Si la cuna no aparecía, Jasón sería dado de baja y enviado a su casa. ¿Qué casa? Ya no tenía hogar. ¿Cómo lo añoraba? Jesús de Nazaret, el hombre Dios, lo mejor que le ha pasado en la vida. Y cómo añoraba a su gran amor. Se hallaban tan lejos y tan cerca. Cuántos recuerdos, parecía como si hubieran pasado 2000 años. Vaya, así era. Al llegar lo esperaba un grupo de militares. Eran los 61 miembros del proyecto Caballo de Troya. Científicos, técnicos, directores, en fin. Curtis, en primera fila, aparecía con el uniforme de general. Las miradas estaban fijas en aquel anciano. El piloto había regresado como un anciano. Los aplausos arreciaron. Fue emotivo y triste. Sí, faltaba Eliseo. En la habitación de la residencia fue dispuesta la ropa del mayor. Las escasas pertenencias, algo de dinero, el pasaporte y las credenciales necesarias para moverse por la base y en especial por la zona restringida. Edwards no había cambiado gran cosa. Era una ciudad en miniatura similar, casi gemela, a las 50 bases aéreas norteamericanas existentes en el mundo. 16 de julio. Jasón intuyó sorpresas. Vio un sobre. Era una cartulina con una única frase: Marte, alerta. A su alrededor se leía Ultrafiden, más allá de la fidelidad. Fog, niebla, era el lugar secreto por excelencia en la base aérea de Edwards. Lo llamaban así por la neblina que cubría la zona casi permanentemente. Era lo ideal para no ser observado. Fog, en definitiva, era un enjambre de pabellones, oficinas y hangares. Cuando el mayor tuvo su encuentro con Nixon, este ni le miró. Algo no iba bien entre los directores. El mayor sabía que debía prepararse. Un tejano dijo que la nave no estaba en el Mar Muerto. Las fotos satelitales así lo mostraban. Había un foco de calor, pero no era de la cuna. Una guerra estaba a la vuelta de la esquina. Todos en aquella base lo sabían. Curtis le dijo al mayor que los directores estaban pensando en enviar otra nave en el tiempo. ¿Consideras que Eliseo ha podido activar la inversión de masa de los Sewells y retornar a la hora de Jesucristo? Jesús de Nazaret le corrigió. Había unos rumores. La cuna no se hallaba en el Mar Muerto. Eliseo le lanzó a las aguas y acto seguido regresó al tiempo de Jesús. La misión no había concluido. Los de arriba echaban chispas. El proyecto era el hazmerreír del Pentágono. Nixon y el Dr. Kissinger trinaban. Una segunda nave estaba dispuesta en Mojave para saltar de nuevo en el tiempo, capturar al traidor y retornar con la cuna y su secretísimo contenido. 22 de julio.
El mayor, custodiado por 2 policías, debió presentarse en la FOC. En la sala de las tormentas aguardaba el equipo director al completo. Mostraban unas fotos, hablaban sobre la cuna, parecía haberla hallado. Algo no encajaba en todo eso. El tren de aterrizaje de la cuna no debía estar en el lugar donde lo encontraron. Eliseo fue acusado de traición. Algo huele mal, gritaron a coro los halcones. Puro teatro. En eso les dio el mayor la razón. Eliseo era un excelente actor. Todos aseguraban que debían de traer a Eliseo, el traidor. Había una segunda nave, Rayo Negro. Rayo Negro dispone de un combustible muy superior al de la cuna. Jasón luego averiguó que la Rayo Negro era una nave enorme con una tecnología no humana. 23 de julio. Y llegó el trágico lunes 23 de julio. Todo el mundo en Edwards sabía que la relación de Curtis con el asesor de Nixon, el señor Kissinger, marchaba de mal en peor, en especial desde el fracaso de Caballo de Troya. Y la tensión fue en aumento. El tejano se dirigió a la gran pizarra y escribió Operación Rayo Negro. Jasón abandonó también la habitación. No podía resistirlo. El desastre se aproximaba. Después escuchó una noticia que alguien leía. Esa tarde a las 17:43, el vuelo 809 de una compañía aérea ha sufrido un gravísimo accidente a escasa distancia de un aeropuerto. 2 de los directores de este equipo viajaban en dicho bimotor. No hubo ni murmullos. Después, en cierta mañana, vio a Curtis angustiado. Había perdido a 2 de sus hombres de confianza y había recibido el susto de su vida. Estrella, la esposa de Curtis, estaba inquieta y preocupada. ¿Crees en la casualidad?, le preguntaba Curtis. No creo en el azar desde que le conocí. ¿Te refieres a Jesucristo? Me refiero a Jesús de Nazaret, le corrigió una vez más. Además, morir no es el final. Hablas con mucha seguridad. Él me enseñó. Curtis dijo, has vivido la más grande odisea de la humanidad. Has conocido al Hijo de Dios y no te hemos preguntado. Somos unos roemuertos. El mayor sabía que una cosa es vivir y otra muy distinta transmitir lo vivido. Pero puso el corazón. Desconcertante. Tú no eres religioso, por eso te elegimos. ¿Te has convertido en un seguidor del Maestro? Asintió Jasón con la cabeza. ¿A qué negarlo? Si hubieras contemplado lo que yo he contemplado, si le hubieras conocido, en fin, comprenderías, no es necesario ser religioso para buscar y hallar al Padre Azul. Es más, él, Abba, tampoco es religioso. ¿Por qué insistes tanto en el Padre? Él lo hacía. Abba es el final de una larga etapa. Después seguiremos convertidos en dioses, con mayúscula. El general miraba perplejo y reconoció. En algo tienes razón. La iglesia ha olvidado al Padre. Nadie habla de él. Obviamente se equivocan. El Hijo del Hombre lo hacía a todas horas por cualquier motivo. El Padre Azul es la fuente, lo sostiene todo y nos reclama susurrando. Él nos habita. Como te he dicho, Cristo o Jesucristo son nombres que definen lo contrario a lo que él pretendía. Cristo o Jesucristo es lo que no fue ni quiso ser. Cristo, como sabes, es la traducción al griego de la palabra hebrea ungido. Pues bien, como te he explicado, el Galileo fue todo menos Mesías. Él no vino a romper dientes, ni a conducir ejércitos, ni a liberar a Israel. ¿Qué fue entonces? Un enviado. ¿Solo eso? ¿Te parece poco? Jesús fue un enviado de lujo, refrescó la memoria de una humanidad perdida y ha proporcionado esperanza. No somos lo que creemos, somos mucho más. Somos hijos de un Dios, somos hermanos. No juzgues, Curtis, es tan peligroso como dormir de pie. Pero los malos, todo está calculado. La maldad existe, por supuesto, pero es parte del juego. Algún día me gustaría hacerte un regalo. Nada es santo, general, al menos en la materia. Seré sincero, no llegué a esa escena. No puedo confirmar si Jesús de Nazaret fundó una iglesia. Los indicios apuntan que no. Ese no era el pensamiento del hombre Dios. Él vino a algo más importante. Él es un revolucionario de la esperanza. Para buscar al Padre Azul no necesitas una multinacional. Entonces, según tú, ¿no hay que preocuparse de los comunistas?
Preocúpate de vivir. Además, hay comunistas honrados y capitalistas miserables. Casi al final de la conversación, Curtis manifestó lo siguiente: tienes que poner manos a la obra y escribir tus recuerdos. Curtis le miró la perla que colgaba del cuello. Pudo haber sido gracias a Eliseo. Salvo nosotros, nadie debe saber que existe. Hoy pondrás mano a la obra. Quiero que trabajes en el desencriptado del DR. Tú solo. Te instalarás en el avispero, te proporcionaré lo necesario. Y recuerda, alto secreto. Cuando conozcas el contenido del lector, por favor, avísame. No importa la hora. 26 de julio. Necesitaba acceder a la tecnología de caballo de Troya para desencriptar y averiguar el contenido del DR. El general, mejor dicho, el destino, se lo puso en bandeja. El ayudante de Curtis le entregó luego las indicaciones dejadas por el general. El mayor fue al avispero. Lo llamaban el avispero porque desde el principio las avispas de Mojave, grandes como dedales, lo habían escogido para la construcción de sus nidos. Empujó la puerta con dificultad, pesaba 200 kilos, se instaló e introdujo el DR en el ordenador y procedió. La espera fue ninguna. La descarga se registró en una milésima de billonésima de segundo. Las pantallas ofrecieron una primera visión del contenido del lector de sueños. La perla que había aparecido colgada al cuello del mayor resultó un tesoro. Reunía los diarios completos y la totalidad de los análisis practicados por Eliseo y por Jasón a lo largo de los 3 saltos en el tiempo. Un tesoro, sí. Y si algo faltaba, Jasón los transcribiría. Apagó la computadora y colgó el DR en el cuello. Poco después regresaban al hangar rojo. El ayudante de Curtis, Domenico, confirmó la partida del general hacia Washington. Le acompañaba el equipo director. Jasón pensó en cómo sacar la copia de la base. Haría lo imposible. El mundo tenía derecho a saber. El viernes 27 de julio de 1973 regresó a la Fogg muy de mañana y se dedicó a leer y a leer. Aquello era fantástico. Llegado el momento, se reunió con Curtis. Hablaron sobre la información obtenida. Era especial y de primera. Es una orden, concluyó Curtis. Guarda la perla y espera mi regreso. No la saques de ahí. No le gustó la decisión del general. Fue algo instintivo. El mayor solicitó varias cajas de frutas y hortalizas vacías. El plan no debía fallar. El problema era sacar la copia de Edwards. El 28 de julio, Jasón, hablando con uno de los presentes sobre el Padre Azul, dijo lo que había aprendido junto al maestro. Los humanos somos habitados por el Padre Azul, el gran general. La materia lo es por otro Dios, el espíritu de la verdad. El espíritu se fragmenta, también desciende y habita cada gramo de lo que vemos y de lo que no vemos. Ese Dios viaja sin moverse. Ese Dios que te habita no tiene exterior. Se divide en trillones de trillones de trillones de fragmentos. Ese Dios, el espíritu de la verdad, al habitar las cosas y la naturaleza, está al corriente de todo. Sabe de la tesura de la mar, de sus hijos más escondidos, del silencio congelado de los glaciares, del milagro de las cosechas, de los que rectan y de los que se mueven a la velocidad de la luz, del rocío en el que te bañas, de la dolorosa inmovilidad de las rocas, de las estrellas que mueren fugaces. Nadie es prisionero cuando lo habita un Dios. El espíritu de la verdad te llena y se llena. Es un truco de los cielos. Él te da y Él recibe a cambio. También sois la envidia de los ángeles. El 29 de julio, esa mañana al salir, uno de los soldados abrió el saco, observó la fruta y le miró perplejo. No dijo nada. El 1 de agosto a las 7 horas de aquel miércoles, el instinto advirtió a Jasón. El general llegaría de un momento a otro. Kissinger había dado luz verde a Rayo Negro y el equipo director trabajaba a toda máquina en la puesta a punto del mismo. Curtis, refiriéndose a los escritos, dijo: hay que sacar esto de aquí, sobre todo ahora. En la noche llegó Curtis en un vehículo. Los asientos de la parte de atrás aparecían retirados. Jasón se introdujo en la parte de atrás del vehículo y se acomodó como pudo en el suelo del vehículo. Los 45 melocotones le miraban redondos. Luego un soldado procedió a levantar la barrera. Llegando a cierto lugar, Curtis le dijo a Jasón que siguiera con lo suyo.
el mayor comprendió que Curtis le había robado su tesoro. Jasón se enteró que el lanzamiento de Rayo Negro sería para Navidad en Jordania. Curtis ordenó que siguiera en lo suyo, es decir, con la revisión de los diarios. Jasón podía imprimirlos nuevamente e intentar sacar la copia de la base. El jueves 2, al ingresar en el avispero, le esperaba otra sorpresa. Sobre la mesa apareció un sobre de color naranja. Lo abrió desconcertado. El mensaje decía blasfemo. Le vino a la mente el recuerdo de los agentes especiales del Servicio de Investigación de la Defensa, al que pertenecía Eliseo, los oscuros del infierno. Al atardecer se enteró que Curtis había recibido unas vacaciones, estaba en su casa de campo. Las órdenes de Curtis eran claras. Si le ofrecían trabajar en el nuevo proyecto, el mayor tenía que aceptar. La tripulación de Rayo Negro, todavía desconocida, atraparía al traidor. Sucedió el sábado 4. A eso de las 10 horas detectó un nuevo error en los diarios. Francamente, no comprendió el error ni tampoco la forma de expresar la fecha. Era la tercera anomalía. Los rumores continuaban. Rayo Negro se hallaba listo. La inminente guerra entre árabes y judíos lo mantenía en la ciudad subterránea. Habían sido designados 4 tripulantes, pero los nombres eran meras conjeturas. El lunes 6 de agosto fue reclamado de nuevo por el ayudante del general. Curtis los invitaba el próximo fin de semana a su casa de campo en la bahía de Pablo, al noreste de Mojave. 10 de agosto. La de Curtis era una casa de campo de color nevado, nacida con el siglo y en la comodidad de unos miles de metros cuadrados. Curtis los recibió. Estrella, la generala, se presentó detrás. Jasón se dio cuenta que la cultura no consiste en leer, sino en tolerar. Eso también lo aprendió del Hijo del Hombre. Curtis, conversando con el mayor, se refirió sobre el diario. Es tan difícil de creer, pero al mismo tiempo tan hermoso. Si algún día decides hacer públicos esos diarios, por favor, te lo ruego, piénsalo 2 veces. ¿Sabes que el mundo se vendría abajo? No necesariamente, replicó Jasón con decisión. No se trata de imponer. El maestro nunca lo hizo. Prométeme algo. Si algún día se publican los diarios, trata de rebajar la credibilidad de la historia. Llegado ese momento, si los diarios ven la luz, por favor, arréglatelas para que parezca una novela. Soy un viejo, sonrió Curtis de mala gana. Mi vida y mis principios están cristalizados. No puedo ni quiero cambiar. La verdad, suponiendo que exista, llega tarde para mí. Respeta a los que, como yo, creemos firmemente en algo, aunque estemos equivocados. No me hieras con la verdad. Y Jasón señaló, esa información, si algún día se hace pública, llegará a quien tiene que llegar. Los diarios buscarán a la persona y no al revés. Pero, en beneficio de gente como yo, por favor, afloja la credibilidad de la historia. Curtis dijo, tú la llamas la señora y con gran respeto. En consecuencia, no entiendo por qué afirmas cosas tan terribles. Me limito a contar lo que vi y lo que oí. Y Curtis levantó la voz amenazante. Su único hijo, María, no tuvo más hijos, fue virgen permanentemente. Solo los odiosos judíos y los comunistas lanzan esas blasfemias. En cuanto a ese estudio de ADN, otra blasfemia. Me alegra que la cuna se haya perdido, añadió. La Santa Madre Iglesia enseña que María es el camino para los que se dirigen a Cristo, a Jesús de Nazaret. Eso. ¿Has leído la encíclica de Pablo VI? No creo en la Iglesia Católica. En realidad, no creo en ninguna. El Papa lo dice con claridad. La persona que encuentra a María encuentra a Jesucristo. Jesús de Nazaret. Eso. Te lo he dicho. No creo que el hombre Dios fundara ninguna iglesia. Eres un sabelotodo. No, mi general. Es que no es así. Jesús de Nazaret no vino a redimir a nadie de nada. Él se encarnó por algo más importante. María no es corredentora de nada. ¿Cómo te atreves? La señora es un ejemplo de devoción y dedicación al plan del rescate del Hijo. Sin ella estamos muertos. No, Curtis, no es eso, no es eso. Estamos salvados desde el instante en que el buen Dios nos imagina y aparecemos. Los santos evangelios lo dicen. Él vino a redimir a la humanidad de sus pecados. Estalló Jasón. ¿Santos? Los evangelios son otro naufragio. Son el Titanic de vuestro fanatismo.
caballo de Troya ha confirmado que esos libros fueron manipulados y censurados desde el primero al último. Los evangelistas no comprendieron y escribieron según sus intereses y creencias. Después llegaron otros y metieron la mano. Lo lamento, mi general, no es mi intención herirle. La verdad no es la que cuenta la iglesia. La señora fue una mujer valiente y extraordinaria, pero equivocada. Y llegó Jasón a una conclusión. Aquella gente vivía una fe que habría hecho sonreír al Galileo con benevolencia. Curtis no habría aceptado el mensaje del Hijo del Hombre, aunque lo hubiera oído de sus propios labios. El Galileo tenía razón. El alma despierta cuando llega el momento, ni antes ni después. Esa tarde-noche cenaron en el jardín. Estrella y Curtis se esmeraron, y mientras hablaban que Fidel era de la CIA, el general dijo: «Nunca te fíes de las apariencias. Donde consideras que no hay, suele haber, y al contrario». 11 de agosto. A última hora de la mañana, Estrella le preguntó a Jasón si le apetecía echar una mano en la cocina. Aceptó feliz. Ella le confesó que Curtis teme por su vida. Lo matarán. Nixon es cruel y vengativo, irá contra Curtis con toda la artillería pesada. Y Jasón insistió: «Él sabe». Curtis, dijo la mujer, solo sabe de María Santísima y del bicarbonato. Se produjo un silencio. Ella preguntó: «¿De verdad le has visto? ¿Es como cuentan?» «No, es mejor, infinitamente mejor». Le miró maravillada. Era más humano de lo que han escrito, más amigo, más próximo, más generoso, más respetuoso, más divertido, más sabio, más poderoso, más misericordioso, más guapo. Cuando de nuevo estuvo Curtis, el mayor, a petición de ellos, respondió de acuerdo a lo aprendido en su viaje en aquel tiempo. En ese momento cero, por llamarlo de alguna manera, la gran computadora da a elegir entre los trillones y trillones de cadenas de experiencias que un ser humano puede vivir en una existencia material. El ser no nacido estudia esos trillones de ofertas y elige una libremente. Entonces, alguien pregunta: ¿estás seguro de la elección? Si la criatura confirma dicha elección, ese alguien replica: ¿firma aquí? Estrella parecía sorprendida. Al firmar se hace el milagro. La criatura desciende sobre la tierra y nace, pero dividida en dos. La criatura que era pura energía es ahora un hombre y una mujer. En la tierra vivirán y experimentarán según lo acordado previamente. Es casi seguro que nunca coincidan. No sabrán el uno del otro. Y si llegara a suceder, hay algo importante que no he dicho. Al nacer, la memoria perpetua de esa criatura es borrada. Ni el hombre ni la mujer saben realmente quiénes son, ni de dónde proceden, ni por qué están en la tierra. A lo largo de sus vidas se preguntarán con frecuencia: ¿qué hago aquí? Al morir regresan a la realidad y se hacen uno tal y como eran antes de... Nada es como creemos. La verdad es mucho más bella. Fin del regalo, mi general. Curtis negó con la cabeza y comentó: «Eso no es lógico. Yo no he podido elegir a ese berraco de Kissinger como enemigo». «¿Y qué hay de la libertad?», clamó Curtis, notablemente enfadado. «Eso mismo», pregunté yo. «¿A quién?». «A él, claro. La libertad no es viable en la materia en la que vives». El general, descompuesto, le salió al paso. «Estados Unidos es el símbolo de la libertad». Jasón se encogió de hombros y proclamó: «Estados Unidos solo sabe guerrear. Mi general, es libre el que conoce, pero ese territorio pertenece a la realidad». Curtis le mostró al mayor una carpeta. Su contenido era muy secreto. «Solo léelo, no puedes tomar nota». Jasón era uno de los 5 miembros de la tripulación de Rayo Negro. El propósito de Rayo Negro era uno y claro: recuperar la cuna y devolverla a sus legítimos propietarios. Leyó y le saltó un pensamiento. ¿Podía volver y encontrarse de nuevo con él? El maestro, volver a verlo. Curtis le insistía al mayor: «Jura que formarás parte de esa tripulación, pase lo que pase. Todo se está precipitando. Si llegara a sucederme algo, ¿qué sucederá? Quiero que estés ahí, en Rayo Negro. No renuncies, te va en ello la vida». Jasón vio un libro, La imitación de Cristo. Al ver sus líneas, supo que aquella obra era una bien intencionada obra, pero muy errónea y muy catastrófica. Meditaron. Jasón se dijo:
no es eso, no es eso. A la tierra no se viene a sufrir, sino a experimentar, que es muy distinto. En la tierra se sufre porque es un mundo, es un laboratorio. Él lo dijo. En la cena, la mujer preguntó sobre el libro Imitación de Cristo. Jasón dijo, el maestro no deseaba algo así, no pretendía que le imitasen. Jesús se encarnó en un lugar y en un tiempo concreto. Nada fue casual, todo estuvo minuciosamente pensado. Aquella Palestina y aquel siglo I no tienen relación alguna con nuestro tiempo. El Hijo del Hombre no quiso que le imitásemos porque las circunstancias históricas cambian de día en día. Lo que fue bueno para él no tiene por qué serlo para nosotros. No se trata de imitar al Maestro, sino de vivir. Vivir es experimentar la imperfección. Que nadie te lo cuente después de muerto. Vivir es degustar la vida que tú mismo has elegido. Jesús de Nazaret es el símbolo del amor y de la espiritualidad. Eso nadie lo duda, pero cada cual tiene su destino. Nadie es rechazado. Y miró Jasón a Doménico. Nadie, haga lo que haga o diga lo que diga, todo forma parte del plan. Nada es gratuito. Ese fue el mensaje del Galileo. Esa es la gran esperanza. Hitler fue un asesino de masas, replicó a Doménico, también las cruzadas. Pero no temas, todo está diseñado para el bien, aunque no lo comprendamos. E hizo suyas unas palabras del maestro. ¿Sabes por qué las hormigas no miran al cielo? No miran al cielo porque no saben que hay cielo. Jesús tampoco rezaba como lo hacéis vosotros. Sus oraciones eran diálogos con el Padre. Jesús sería incapaz de rezar el rosario. Jesús fue más que un carpintero, fue un educador revolucionario, y si fue célibe es porque convenía a sus planes, no porque estuviera en contra del matrimonio. En cuanto a la familia, la relación con la madre y con los hermanos no fue como creéis, no le comprendieron. Y la general la redondeó, ni entonces ni hoy. Doménico dijo, ¿aceptaría el maestro a un homosexual? Hubo homosexuales que le siguieron. Uno de los 12 fue homosexual, puede que 2. El mayor contó una experiencia vivida por Eliseo y él junto al maestro. Eliseo formuló una pregunta al Hijo del Hombre. Dime, Señor, ¿cómo explicar la homosexualidad en un reino tan perfecto como el del Padre? El Galileo no respondió a mi hermano, dice. De pronto se detuvo a la izquierda del camino. Un viejo beduino vendía uvas, y el beduino, deseoso de vender, proclamó: las uvas son un regalo de los dioses. Además, aclaran la piel, iluminan tu rostro. Jesús deslizó la mano izquierda sobre uno de los racimos blancos con pintas negras y tras dudar arrancó uno de los granos, lo alzó y dirigiéndolo hacia el sol contempló satisfecho la textura y la firmeza de la pulpa. Después se lo dio a comer al ingeniero. Era muy dulce. Finalmente, colocando las manos sobre los hombros de Eliseo, contestó la aparentemente olvidada pregunta. Hijo, ¿crees que el padre comete errores? Doménico proclamó eufórico. Entonces no somos despreciables. De pronto, Doménico dijo, ¿por qué no fundas una iglesia? Jasón quedó atónito. Eres un nuevo San Pedro. En todo caso, un Pedro, le corrigió el mayor. Al otro día Curtis preguntó y Jasón respondió. El maestro lo plantó en aquel tiempo, lo hizo con amor en la llamada Casa de las Flores, en Nahum. Eliseo lo hizo en su 31 cumpleaños, 21 de agosto del año 25. Al maestro le encantó y lo recibió con las siguientes palabras. Un regalo de otro mundo para el Señor de todos los mundos, y añadió complacido. Lo plantaremos como símbolo de la paz interior, la más ardua. Semanas después, en efecto, el hombre Dios lo plantaría con amor en uno de los parterres de la Casa de las Flores, en Nahum, a la izquierda del portalón de entrada, y allí quedó hasta que el destino decidió trasladarlo. Después de eso y más, regresaron a Edwards. 14 de agosto. Y fue el martes 14 cuando se desencadenó la sorpresa de las sorpresas. Jasón encontraba otra anomalía en sus escritos y se planteó qué interés tenía el ingeniero en alterar unas pocas palabras, supuestamente de segundo o de tercer orden, y otros tantos números. Y una voz sonó 5 por 5 en su interior. Eliseo vive.
El repiqueteo fue nítido, vive. Pero eso significaba que había regresado con el Maestro. ¿Trataba Eliseo de comunicarle que se hallaba con el Hijo del Hombre? ¡Hey, amigos! Hacemos una pausa en Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 10, el día del relámpago. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. ¡Hey! De corazón, bendiciones.